Hola, ¿cómo está, amada iglesia, hermanos y hermanas? Pues estamos aquí haciendo la prédica que corresponde al Shabbat del 20 de noviembre, del Día de la Revolución, ¿verdad? Viva, viva la revolución, ¿no? Vivan los mexicanos, son gritos de guerra, ¿no? Viva Zapata, viva Villa. Pero bueno, así como gritaban en aquel tiempo y los chinitos que trabajaban en el ferrocarril acá del lado de los americanos, pues decían, ¿tú a quién le vas? Pues di tú primero quién viva, porque viva Zapata y matan, viva Villa y matan. Entonces, ellos decían, di tú primero. Bueno, nosotros, amados hermanos, ya sabemos que pues estamos en guerra, lo creamos o no lo creamos. Muchas de las denominaciones cristianas, pues a veces les cuesta trabajo esta situación de la guerra. Desde luego, porque pues las principales características que tenemos como hijos de Dios, pues es el amor, la paz, el gozo, pues cosas que no tienen que ver con algo tan terrible, con algo tan eh, pues malvado como es la guerra. La guerra es algo terrorífico, no solamente se matan los seres humanos unos por otros siendo engañados por ideologías, por gobiernos, por políticas, sino que además trae, pues, mientras unos están volviendo ricos, vendiendo sus armas, vendiendo todo eso, la gente que vive la guerra, pues, está en situaciones de miseria, está en situaciones de pobreza, se destruyen las casas. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar, pues, hoy en día para con tu trabajo poder hacerte una casita, un departamento? Para que imagínense, ¿no? Llega un tanque, una bomba, o unos soldados y destruyen tu casa y todo lo que es pues lo que le llamamos nosotros como patrimonio, lo que le llamamos los bienes raíces. Entonces sí, una de las obligaciones, amados hermanos, pues es pedir por la paz de Jerusalén, por la paz en nuestras calles. Una, una de las frutos del estar orando y que es nuestra obligación como iglesia es estar siempre solicitando por la paz en nuestras calles, por la paz en nuestra colonia, por la paz en nuestro estado, por la paz en nuestra nación. Entonces vamos a iniciar primero, pues sí, son más de 100 años de la Revolución Mexicana, donde pues muchos, inclusive pues mi abuelo Ricardo Luna Morales, era miembro del Partido Liberal Mexicano, que luego se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, luego el Partido Revolucionario Institucional, que ellos pues con sus ideales, ¿verdad? Ya llevaba mucho tiempo el general Porfirio Díaz y y había unas cuantas familias tenían toda la riqueza y todo el territorio mexicano, aunque había cierta prosperidad, pues la verdad es que era un abuso, porque todos los que vivían en las haciendas pues eran como esclavos. Además se heredaban ya las deudas, por ejemplo, a lo mejor tu bisabuelito había sido trabajador peón y como se la pasaba comprando en en la tienda de raya, ya no había dinero, simplemente se vendía en la tienda de raya y ya debía tanto, porque a lo mejor se tomaba el tequila o el alcohol, y entonces ya toda su descendencia pues eran como esclavos. Entonces sí era un feudalismo, la verdad es que hubo un feudalismo terrible y por eso Zapata dijo, no, pues la tierra es del que la trabaja, porque pues los hacendados eran los dueños de las tierras y tenían muchos, pues, muchos siervos, muchos esclavos. Esa es otra de las razones por las cuales todos los días debemos de darle gracias a Dios que no somos esclavos, que no somos siervos, como hace apenas 100 años en esta nación, la mayor parte de la población vivía en ese estado de esclavitud. Y bueno, pues llevamos 100 años en los que pues ya los revolucionarios lograron pues esa libertad y que costó mucho porque hubo muchísimos muertos, muchísima sangre derramada. A mí yo cuando hablo con el Señor, pues yo le decía, oye Señor, pues es que mi abuelo, pues es un general de división, mira, hizo el seguro social, hizo el sí, pero tú no sabes a cuántos huérfanos y a cuántas viudas dejó. Entonces fíjate, tú puedes pensar que eres un héroe, tú puedes pensar que haces el bien, pero si tú no haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dicta
la palabra de Dios, la Biblia, pues tú sigues siendo un hombre malvado, le trabajas al diablo, aunque tú piensas que estás haciendo justicia, aunque tú piensas que estás haciendo misericordia, aunque tú piensas que estás haciendo amor. Por eso es tan importante, amados hermanos, que como iglesia, pues peleemos la verdadera guerra, que es por las almas de las personas que no conocen a Jesucristo. Y además sabemos que muchas de los mexicanos pues están pues sometidos a una tradición, a una religión, que si bien yo a veces no lo veo mal, porque pues hay muchos lugares donde pues el catolicismo ayuda. Ahorita que he estado saliendo, pues hemos estado yendo a las tierras de mis antepasados de Guanajuato y a la tierra de mi esposa, la pastora Patria Jalisco. Y gracias a que la gente pues va a misa y de alguna manera escucha la palabra de Dios, el Evangelio, pues todavía hay cierta honra, todavía se respeta a los padres y no hay tanta perversión, no hay tanta perversidad. Bueno, pues la plática del día de hoy decimos que ya estamos en guerra. Y es, los hijos de Dios peleamos. Pero ¿cómo peleamos los hijos de Dios? Celebrando las fiestas de Adonai. Recuerdo cuando el Señor me decía, vas a hacer guerra. ¿Pero cómo, Señor? Pues como hijo de Dios. Es lo que me dijo el Señor. Voy a hacer guerra como hijo de Dios. Voy a hacer guerra como hijo de Dios. ¿Y cómo hacen los hijos de Dios? Pues celebrando mis fiestas. Ay, tus fiestas, Señor. Y bueno, pues ahí empezó el arrepentimiento, ¿verdad? De las fiestas y pues escudriñar la palabra de Dios para darme cuenta que estábamos en un pecado muy grande. Y ese es el problema. Muchas iglesias están debilitadas porque el cuarto mandamiento, que es acuérdate de santificar mis fiestas, acuérdate de, de guardar el día de reposo, pues no lo hacen. Y fíjense nada más, este es el mandamiento de la guerra espiritual. Entonces, imagínense, muchos andan haciendo guerra espiritual sin estar celebrando las fiestas de Adonai. Pues básicamente van a la guerra sin fusil. Están haciendo la guerra sin fusil. Si tú estás en una iglesia donde ni siquiera saben lo que son las fiestas, si ni siquiera respetan el Shabbat, y obviamente no diezman ni ofrendan y te ponen a hacer guerra, te ponen a evangelizar, te ponen a hacer, pues imagínate cómo van a estar. Básicamente son iglesias debilitadas que estorban porque van y se ponen como lo que le pasó. Es muy parecido a lo que pasó cuando eh, eh, los israelitas pelean contra los filisteos y estaban en pecado, ¿verdad? Porque eh, había mucho pecado con los sacerdotes y entonces van con el arca de la alianza y pierden y los filisteos se llevan el arca de la alianza y la ponen enfrente del dios Dagón. Y bueno, el dios Dagón al día siguiente amanece derribado, amanece con sus manos cortadas y empieza a ocasionarles tumores, cáncer, les empieza a ocasionar diferentes plagas a todos los filisteos. Y bueno, finalmente los magos filisteos dicen, hoy hay que llevarnos ¿qué hacemos? Pues tienen que poner en una carreta especial con unos bueyes especiales, hacer tumores de oro por cada uno de los tumores y ratoncitos de oro por las plagas. Esos bueyes van a caminar hasta Jerusalén y se van a llevar el arca de esa presencia. La van a llevar hasta Jerusalén. Y así fue. Ya el rey David la encontró y hicieron el tabernáculo. Pero fíjense, qué problema, ¿no? Qué problema de, de, de esta situación donde el pecado de Israel, o sea, tú estás en pecado y andas haciendo guerra. Tú no puedes andar haciendo guerra si estás en pecado, y el no celebrar las fiestas de Adonai es un pecado de muerte. Entonces, por eso pues, es muy importante
que entendamos que los hijos de Dios peleamos celebrando las fiestas de Adonai. Cada vez, por ejemplo, el Shabbat, te debes de reunir con tu familia el viernes en cuanto anochece, y el sábado, pues métete a la prédica, congrégate y mantente orando. Dice el Salmo 63, 1, 5. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida y mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y dice, os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá. Realmente la bendición siempre está en nuestra boca. Estábamos viendo la semana pasada la verdad del Salmo 23. Estuvimos viendo todos los principios bíblicos que nos demuestra el Salmo 23. Y entonces, pues ahora vamos a ver al autor del Salmo 23, que es el rey David. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es esta batalla de David cuando era pastor, cuando todavía no era rey, y él siendo jovencito mata a Goliat. Esto se encuentra en 1 Samuel 17 del 1 al 58. Casi todos conocemos este pasaje, y si no, bueno, yo te recomiendo que lo leas durante este mes, medita. Este pasaje pasa en el valle de Elá, y es el pueblo de Israel, el ejército de Israel, que en este caso es David, fíjese, David solito, contra los filisteos, y en este caso es Goliat. Aquí se levantan dos héroes que están representando a todos los ejércitos para evitar la muerte entre todos, y ya, si ganaba uno, el otro tendría que caer pues rendido y someterse al otro ejército. De esta manera, los filisteos se habían reunido para atacar a Israel y el ejército israelita había establecido una posición defensiva en el lado contrario del valle. Esto es muy interesante, ¿no? Porque miren, nosotros no debemos andar atacando al diablo. Nuestra situación siempre debe ser defensiva. Pero bueno, el diablo viene a atacar y en este caso vienen los gigantes y te atacan. Y tú, como ejército de Dios, debes de tener siempre posiciones defensivas. Debes de estar en santidad, debes de estar orando, debes de estar evitando pecar. Pero aún así, pues se levantan los gigantes, el gigante filisteo Goliat, y surge a la batalla y blasfema contra Dios y te está amenazando y te está, es como dice, la angustia. Veíamos, ¿verdad?, que en el Salmo 23 aprendíamos cómo vivir en estos valles de sombra y de muerte. Y ya decíamos que todas las ciudades son valles de sombra y de muerte. Todas las ciudades en las que vivimos, la Ciudad de México es una ciudad de sombra y de muerte. Y bueno, aquí viene, ¿verdad? David mata a Goliat, en 1 Samuel del 17, del 1 al 7, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos contra la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También en ese momento Saúl, que era el rey de Israel, que había escogido el profeta Samuel, aunque les había advertido que era mejor que su Dios, que su rey era Dios, pero ellos querían, no, queremos un rey. Y bueno, ya, les ungieron a Saúl como rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, a Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y había un valle entre ellos, ya que dijimos, los valles son ¿qué? Valles de sombra de muerte. O sea, tú no debes de habitar en valles, los valles son siempre lugares de peligro. Trata siempre que tu casa, el lugar donde vivas sea una montaña. Por ejemplo, la iglesia cristiana de Yeshua HaMashiach, donde nosotros vivimos, está sobre las lomas, está sobre los montes. Y salió pues entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y la jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Imagínense nada más, estamos hablando de un soldado que inclusive ya traía hierro. Normalmente las armas de los israelitas eran de bronce y este hombre tenía hierro. Ya al traer un arma de hierro hablaba que este era un verdadero paladín. O sea, él, esas armas que traía, esos pesos son pues verdaderamente impresionantes. Inclusive era tan fuerte que traía a un muchachito de escudero, que era el que le iba cargando sus armas. Y bueno, entonces vemos en 1 Samuel 17, 8, 11, que dice Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí es muy importante porque, miren, estos héroes, estos gigantes, son hijos de los ángeles caídos con las mujeres. Ahí hemos visto, pues, que el hombre es consiervo de los ángeles, porque el hombre, siendo perfecto, decayó al ser engañado por el diablo. Pero también los ángeles eran perfectos y santos, y fueron ellos engañados por Satanás, esos son los demonios. Pero también hubo ángeles que prefirieron dejar su santidad y su perfección para cohabitar, para tener relaciones sexuales con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron estos gigantes. Entonces, sí eran personas especiales, con fuerzas especiales, y el Señor pues tenía que acabar con esa estirpe de semidioses, de gigantes, y entonces el rey David pues va a ser ungido después para exterminar a todos estos semidioses, a todos estos hijos de los ángeles caídos. Y David era hijo de aquel hombre Efateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Recuerden que Isaí ya viene siendo hijo o nieto de Ruth y Boz. Y Ruth, ¿se acuerdan que era esta mujer que venía de Moab y que se había casado con un judío y que luego con Noemí decide irse a Israel y dice, tu Dios será mi Dios. Y bueno, conocen toda esta historia que viene en el libro de Ruth, pueden leerlo. Y ahí es donde el hijo de Boz y de esta Noemí, pues es Isaí, y el hijo de Isaí es David. Y luego, pues David es padre también es antepasado de José y de María, que son los padres de la tierra de Jesús. Por eso nuestro Señor Yeshua HaMashiach Jesucristo tiene descendencia real, porque es hijo tanto por la sangre de su padre José en la tierra, como por la sangre de María. O sea, como hombre, por eso él decía, soy el hijo del hombre. O sea, como hombre tenía por ley ser rey, él nació para ser rey. Pero además él mismo era el rey, es el gran yo soy, ya hablábamos, ¿verdad? Como cuando van y lo quieren apresar, él dice yo soy y caen. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso y pues él es el rey del universo. Y los 3 hijos mayores, o sea, de los 8, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, eran soldados de Saúl. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero era Sama.
Eliab, Abinadab y Sama eran los tres hermanos de David que eran soldados. Y David era el más chiquito, era el octavo hijito, y siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Pues aquí vemos pues cómo David es el más pequeño y David, pues cuidaba, apacentaba las ovejas, era pastor, su profesión era de pastor. Y vemos pues cómo David, aunque como buen joven dijo, yo quisiera ser soldado, no, él se mantenía en un principio de autoridad y estaba sujeto a su papá, que se acuerdan que es el primer principio de autoridad, decimos en el Salmo 23, Yahweh, Jehová es mi pastor, ¿sí? O sea, David era pastor, tenía autoridad sobre sus ovejas, pero obedecía a su padre de ir y apacentar a las ovejas. Y vamos a ver. Y le dijo a Isaías a David, a su hijo, o sea, su papá, Isaí le dijo a David, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien y toma prendas de ellos. Entonces fíjense qué bonito, o sea, su papá manda a su hijo para que le lleve pan, lleve queso, ¿verdad? Y él está dando mantenimiento a un general. Porque estás hablando, llevarás al jefe de los 1000, o sea, pues un general, ¿sí? Y le iba a llevar quesos, y a los soldados les mandaba el pan, ¿sí? O sea, ahí estamos viendo que las familias, aunque estaban en la retaguardia, estaban en lugar de paz, mantenían al ejército que estaba en la guerra. Es muy importante, nosotros como iglesia, tenemos a soldados, tenemos a diversos misioneros que están en la guerra, están en el frente de batalla, tenemos a los pastores, por ejemplo, Adriana y Abasti, que están en el frente de batalla cuidando a los huérfanos, a las viudas, y nosotros que estamos en zonas un poquito más de confort, tenemos que proveer, tenemos que trabajar para proveerles de eso. Entonces, fíjense cómo David trabajaba desde el área de retaguardia para proporcionar el sustento de los soldados. Eso es muy importante. Y además su padre, pues, estaba preocupado y quería saber sobre ellos y le dice, y tráeme prenda, dime cómo están. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y pues se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fíjense muy bien, va David, pero deja a alguien que sea encargado de las ovejas. O sea, las ovejas nunca se pueden dejar solas. Cuando yo salgo de viaje, yo dejo siempre a Patty, o dejo a la pastora Miriam, o dejo a la pastora Yola. Siempre debe haber alguien que se queda al cuidado del guardia. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a los de la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces aquí vemos cómo David está escuchando y David, siendo un pequeño, él pues se enoja, se indigna, ¿verdad?
y dice, ¿por qué quién es este cuate que es un incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios viviente, al ejército de Dios? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, pensaba el hermano mayor que él, su hermanito, era así como que tenía, pues, como ganas de verla como si fuera un entretenimiento, ¿no? Pero no, David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Fíjense, todos les daba miedo, y el chiquitín andaba indagando de, bueno, ¿qué pasa si yo me enfrento, no? Y entonces, pues ya le hablan, y entonces dijo David a Saúl, al rey, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, le dice el jovencito. Y entonces el rey Saúl le dice a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito, eres un jovencito, y él es un hombre de guerra desde su juventud, es un soldado entrenado. Y entonces David le respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces podemos ver que David ya era un guerrero, o sea, él ya se había peleado con animales salvajes, contra un león y contra el oso, y que él ya había librado a las ovejitas de ellos y que no le importaba, como lo hizo Sansón, agarrarle la quijada y matarlo con sus armas. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea que él ya se había peleado contra osos y contra leones. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Además, lo más importante de David es que él tenía fe y él sabía que este gigante pues estaba en un aprieto porque estaba blasfemando contra el Dios. Y añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. O sea, además, él no era arrogante ni soberbio. Él entendía que el que él haya vencido al león o al oso se debía al poder de Dios que lo guardaba, que era fiel. Y entonces, ahora él lo invocaría para ser librado de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y que Yahweh esté contigo. Finalmente Saúl pues dijo, bueno, pues sí, este muchacho tiene fe y tiene la valentía, los demás no han querido. Y entonces Saúl lo honró y le vistió a David con sus ropas, le puso la ropa del rey y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó una coraza. ¿Se acuerdan que les decía que, fíjense, el rey de Israel tenía armas de bronce, mientras que este filisteo ya tenía armas de hierro, o sea, eran armas más avanzadas. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, ay, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Fíjense, se quitó la armadura del rey. Bueno, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Fíjense, agarró el callado, que es el arma del pastor, que es el bastón que tenemos los pastores, con el cual podemos matar osos y leones, como David, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, 5, que es poder, que es autoridad. Ya ven que el diablo utiliza sus 5 picos para su poder, para el mundo, pero él escogió 5, que es poder, es autoridad, y estaban lisas. ¿Y por qué estaban poder? ¿Por qué tenían el poder esas piedras? Porque el arroyo, que es el agua del Espíritu Santo,
les había dado su poder, las había alisado, las había preparado. Nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando nos preparamos, así como David, somos como esas piedras que van siendo pulidas, que van siendo limadas de todas esas asperezas hasta volverse perfectas. Y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces traía sus 5 piedras, su saco pastoril, su cayado, su zurrón, y preparó la honda en su mano con la piedra, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Entonces, sobre todo, el rey David le daba la gloria a Dios, y su arma no era nada más sus piedritas, no, su arma era el Dios vivo, el Dios de las escuadrones de Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, todos los que estaban ahí viendo, que Yahweh no salva con espada ni con lanza, porque de Yahweh es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Por eso dice el Zacarías que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, le cayó entre los 2 ojos, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y ya que estaba ahí, y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la propia espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y hasta Cron. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué bonito. Ahí vemos, vamos a ver diferentes aspectos de esta que nos enseña pues esta situación, esta gran victoria del chico que mató al gigante, del joven que mató al gigante. Y bueno, pues lo primero es que antes de ir a la guerra y para pelear como hijos de Dios, debemos estar bajo autoridad, que ya lo hemos dicho, y debemos estar usando la armadura de Dios. Nosotros vimos que David, pues primero obedeció a su papá y fue a ver a sus hermanos. Y luego ya estuvo indagando qué era lo que había pasado. Y el rey lo mandó llamar el rey Saúl. Y él ya hablando con el rey Saúl, bajo su autoridad, le autorizó que peleara contra Goliat.
Entonces iba bajo autoridad. Y el rey tanto le dio autoridad que el mismo rey Saúl le dio su armadura y se la puso David. Y curiosamente dice que se empezó así a caminar así como los modelos o las modelos, ¿no? Que se usan prueba. Dicen, ay, no, 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 yo no sé usar esto, ¿no? Y entonces, dice, no, mejor me llevo lo que ya sé usar. Dice, no he entrenado. Entonces, él usó la armadura que él ya conocía, que era, ¿verdad? Sus armas, ¿verdad? Veíamos que usaba el cayado de pastor, que es el bastón que usan los pastores, su honda, que llevaba su morral de pastor y su mojón. Y además agarró 5 piedras talladas, ¿verdad? En el río, que eran por el Espíritu Santo. Entonces David rehusó usar una armadura mundana, fíjense, aunque no era tan mundana, porque era la armadura del rey, la armadura de guerra. Me refiero a mundana, que era una armadura de la tierra, física, porque él no había probado esa armadura física que usan los soldados. Las batallas espirituales no sean peleadas con estrategias del mundo, con armas del mundo. Ellas se pelean con la armadura espiritual probada, con la armadura de Efesios 6:10, que ya le hemos dicho, que son las sandalias de paz del evangelio, que es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada de la palabra del Santo Espíritu de Dios. Él sí conocía porque él cantaba salmos al Señor, adoraba a Dios y se mantenía él siempre alabando a Dios cuando cuidaba a sus ovejas. Y cuando cuidaba a sus ovejas, él ya había peleado contra los osos, contra los leones, y los había matado, ¿no? Como él mismo le dijo David al rey Saúl. Y además, la segunda cosa que vemos en esto es que David enfrenta al enemigo en el nombre del Señor. Entonces, cuando viene Goliat, vino con una espada, una lanza y una jabalina. Pero David enfrentó al gigante en el nombre del Señor, no en el nombre de David. Dice, yo vengo en el nombre de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, del Kadosh, 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 Adonai Sebaot, ¿verdad? Por eso nosotros cuando hagamos guerra espiritual, no la podemos hacer a nuestro nombre, debe de ser en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai, ¿verdad? Y entonces sí, vamos a poder vencer a esos gigantes, a esos hijos de los ángeles caídos. Y después dice, recuerda que la batalla es del Señor. Puede parecer que el enemigo tiene la ventaja, pero cuando la batalla es del Señor, la victoria es segura, ¿verdad? En Yeshua HaMashiach está la victoria. David confirmó que el Señor es el poderoso, no el poder del hombre, y que el estar en la presencia del Señor es lo que va a determinar el resultado de la batalla. Como dice el profeta Zacarías 4:6, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Otra cosa, no debemos de ser limitados por nuestras propias habilidades. El gigante miró a David en lo natural, como un joven sin ninguna experiencia en batalla. Mas Dios no nos ve como nosotros somos, limitados por nuestras propias habilidades y debilidades. Él nos ve que podemos llegar a ser si permitimos que su Espíritu Santo de poder fluya en nosotros, en fe, en amor, en esfuerzo y en valentía. Debemos siempre confesar la victoria. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, ¿no? Sano mi mente, sano mi cuerpo, me salvó justo a tiempo. La victoria nuestra es. La victoria nuestra es. Si mantengo mi paz, él pelea las batallas. La victoria nuestra es. David siempre confesó las victorias pasadas en Dios y habló las palabras de fe al confesar victorias futuras. Debemos reconocer el propósito de la guerra espiritual. David declaró en el versículo 46 que toda la tierra sabrá que hay un Dios. O sea, los milagros, las victorias espirituales no es para que tú te engrandezcas, no es para que todo el mundo diga, ay, el gran pastor Carlos Armando y su gran congregación. No, a mí no me importa, a mí no me interesa que yo sea glorificado, ¿no? Al que tienen que glorificar es al Señor Dios de los ejércitos. Tienen que saber que es Dios
el que salva, que es Dios el que hace los milagros y que es Dios el que sana. David se mantuvo bajo el principio de autoridad. Ustedes pueden ver cómo obedeció a su padre, al rey Saúl, e incluso aguantó el regaño de su hermano mayor. David era un trabajador de profesión, era un pastor, no era un neófito. Tenía experiencia laboral, aunque joven, estaba en una buena forma física y había enfrentado los peligros del campo. Bueno, no dice lobo, pero sí dice león y oso, y los venció con sus armas, con el cayado del pastor y la honda. Con su trabajo ofrendaba para la guerra, llevó los quesos y el pan para el sustento de los soldados de Israel y los oficiales y sus hermanos mayores. David conocía la Biblia, la Torá, y adoraba al Dios de Israel. Y lo pudimos ver cuando se indignó, cuando oía blasfemar a Goliat y a estar hablando en contra del ejército de Israel, del ejército de Dios. David honró a sus padres, obedeció a su padre Isaí, llevó los panes, quesos y carne no sé si carne a sus hermanos, y respondió orgulloso y humilde: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, ¿cómo le contesta al rey David? Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, tanto en humildad y orgullosamente. Por eso, amados hermanos, debemos permanecer siempre en Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con el Señor, para que cuando vuelva puedan presentarse de Él seguros, sin tener de qué avergonzarse. ¿Verdad? Cuando llegó David delante del rey, no llegó avergonzado, como muchos pensaron que lo iba a matar. No, llegó y respondió orgulloso y humilde con la cabeza en su mano de Goliat: soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén. David le dio gloria al Dios de Israel, se indignó y respondió como paladín, confiando en la fidelidad y el poder de su Dios. David amaba la justicia y se mantuvo humillado, orando, confiando en el poder y la protección de Dios de Israel. Mucho tiempo de trabajo y de meditación, oración y fe en el campo de sus labores de pastor le daban una gran autoridad espiritual. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender como David, aún no siendo rey, sino aún siendo pastor, se mantuvo con esa fidelidad. Y cuando vemos al profeta Ezequiel en Ezequiel 22, 23 a 31, cómo hay una gran exhortación, una gran advertencia de parte de Dios a través de la boca de su profeta en contra de todos aquellos que no celebran, que no distinguen entre lo inmundo y lo limpio. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de Shabbat, de las fiestas solemnes de Yahweh o de los días de reposo, apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yahweh el Señor. Y Yahweh no había hablado. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo, y al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en brecha delante de mí, como el rey David, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí, e hice volver el camino de ellos por su propia cabeza, dice Yahweh el Señor. Dicen que importante, cuando nosotros celebramos las fiestas solemnes, somos como David, como ese David que se está enfrente del mediador, es enfrente de ese gigante que aterrorizaba al pueblo. Cuando nosotros oramos, intercedemos, nos ponemos contra David, como David contra ese gigante. Nosotros nos ponemos contra el gigante de la corrupción, contra el gigante de la necesidad, de la necedad de nuestras autoridades, contra el gigante del comunismo, contra el gigante del Islam,
contra el gigante de las enfermedades, del cáncer, de las maldiciones. Todo eso, hermanos. Por eso es muy importante que nos mantengamos leyendo la palabra de Dios y celebrando los días de Shabbat en nuestras casas. Eso es muy importante, hermanos, es muy importante. ¿Cuáles son todos estos días de Shabbat? Ya los conoce, pero los volvemos otra vez a repetir. Vienen en Levítico 23, del 1 al 44, y en Números 26, del 16 y del 29 al 40. El día de reposo semanal es Shabbat. Ese es todos los viernes cuando se mete el sol y hasta el día sábado cuando se vuelve a meter el sol. Viene Levítico 23 y Éxodo 20 del 8 al 11. La Pascua, el Pesach, que es en Levítico 23, 5, Éxodo 12 del 1 al 28. La fiesta de los panes sin levadura o Hamatzah, que viene en Levítico 23 del 6 al 8. La fiesta de las primicias o Bikurim, que es de Levítico 23 del 9 al 14. La fiesta de Pentecostés o Shevuot, que viene en Levítico 23 del 15 al 22. La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, que viene en Levítico 23 del 23 al 25. El día del perdón, que es Yom Kippur, que viene en Levítico 23 del 26 al 32. Y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que es en Levítico 23 del 33 al 44 y en Deuteronomio 16 del 13 al 15. Además, hay otros días que son Shabbats, que son bíblicos, aunque no son santos. O sea, estos tres que voy a decir, no pasa nada si no los celebras. O sea, no hay pecado, pero si los otros que mencionamos, si no los celebras, estás en pecado. Es la fiesta de los árboles, que es Tu Bishvat, la fiesta del gozo de la salvación, que es la fiesta de Purim, y la fiesta de las luces o la restauración del templo, que es Hanukkah, que es la que vamos a celebrar ahora en diciembre. Bueno, ustedes, cada vez que celebran el Shabbat el viernes, están haciendo un altar familiar como hijos de Dios. Yo les he dicho, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, Salmo 82, 6. Los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son, Salmo 127, 3. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí podemos ver cómo David fue a servir, no a ser servido. Por eso es que él llegó a ser el rey David, porque él servía, no se servía. Y cómo los hijos son el regalo de Dios. Isaí fue bendecido con sus hijos. Cuando yo me siento en la mesa del Shabbat, yo soy feliz porque veo a mi esposa y tengo a mis dos hijos, a Carolina y a Patricia. Yo y los hijos de Dios que me ha dado tenemos nombres simbólicos que revelan los planes del Señor Todopoderoso para su pueblo. Isaías significa el Señor salvará a su pueblo. Sear Yasub significa un remanente volverá. Mahaer Salas Haspat significa tus enemigos serán pronto aniquilados. Así dice Isaías 8:18. El día del Señor, después de haber derramado mis lluvias de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes, y sus hijas e hijos profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Por ejemplo, ahora mi esposa, Carolina, Dios les habla en sueños, ellos tienen visiones y me avisan, y me pasan, y es una manera que el Señor me habla. O sea, el Señor me habla a mí, pero también le habla a mi familia. El Señor le habla a las familias, le habla a las congregaciones. La celebración del Shabbat, en el Shabbat es muy importante, porque en el Shabbat primero se prende la menorá. Así es como se celebra. Tienen que encender por lo menos dos luces, que son los dos testigos y que simbolizan las dos luminarias, el sol y la luna. Después viene el Shabbat Shalom, hay oraciones, cánticos, alabanzas, bendiciones y se hace la paz. Todos los que están en la mesa deben de orar, deben de agradecer al Señor, se pueden hacer también alabanzas, cánticos, los padres bendicen a sus hijos, los hijos bendicen a sus padres y todos nos abrazamos y nos damos el abrazo y el saludo de paz y nos deseamos Shalom. Después viene la bendición del Kiddush, que es el reconocimiento de que Dios es el creador del universo y que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor.
y se hace una bendición de agradecimiento por la vid, las uvas, el vino, que también representan a la iglesia y a Israel, y representa el derramamiento de la sangre de Cristo por la cual hemos sido perdonados. Después viene Shabbat Halot, que es el reconocimiento de Dios como nuestro libertador, como nuestro sanador, nuestro proveedor, y que siempre está acompañándonos. Es la bendición de la tierra, del pan, de nuestras familias, de los matrimonios, de los hijos, de las familias, de la casa, de la salud, de la economía, de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de las ciudades, de los estados, de las naciones, de los cultivos y de todos los animales. Finalmente tenemos un Shabbat, una cena. Comemos rico esa cena y hay una pequeña enseñanza y después reposamos. En el momento que tú enciendes las velas, las mujeres deben de hacer una oración porque es el momento en que las mamás o las mujeres de la casa bendicen a sus hijos. Es el momento en donde se pide de salud. Es el momento de repasar cómo me fue en mi semana. Es el momento en el que oramos por la semana entrante y es el momento de ser agradecidos y es el momento también de ofrendar y dar y saber dar diezmos. Tú tienes el poder en ese momento, la mujer, la madre de esa casa, de encender la luz, de dar la alegría de su casa. Es el poder que tienen las mujeres de traer la paz y la tranquilidad a su casa. Es el poder que tienen las mujeres de hacer un cambio en su casa y en su vida. Y es el poder de traer la calma y la paz y la prosperidad a su casa. Es el momento de estar en este momento, en el presente, no estar ansiosa por el futuro o por el pasado. Y es el momento en que esas velas, para que lleguen todas las bendiciones que los ángeles de Dios traen para esta semana. Finalmente, la luz es el Espíritu Santo. La menorá, que son las 7 velas, son los frutos del Espíritu. El amor, el gozo y el shalom, la paz, que vienen por la comunidad, por la comunión con Dios. La paciencia, la benignidad y la bondad, que tienen que ver con el amor que tenemos con nuestro prójimo. Y la fe, la mansedumbre y la templanza, que serían las otras 3 velitas, tienen que ver con nuestro propio fruto que tenemos con nosotros mismos. Y como ustedes son hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y por eso le llamamos papá, Abba, Padre. Y aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora vivimos en la luz y esa es la luz que debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Efesios 5:8. Para que nadie pueda reprocharte nada, sean hijos de Dios sin culpa, en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Filipenses 2:15. Y ya viene, en Isaías 11:2 vienen los espíritus de Dios que son de la menorá, que es el Espíritu Santo del día verdadero, el Dios del Señor, la vida, santidad, dominio propio, Hijo de Dios. El espíritu de sabiduría, humildad, bendición, prosperidad, obediencia. El espíritu de entendimiento, arrepentimiento, perdón, misericordia. El espíritu de consejo, consolación, prudencia. El espíritu de poder, milagros, virtudes, sanidades. Espíritu de ciencia, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Espíritu de temor a Dios, reverencia, piedad y fidelidad hacia el Señor. Yo, Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ahí podemos ver que había 7 espíritus y que también había relámpagos, truenos y estruendos. Y ardían las 7 lámparas de fuego que representan a los 7 espíritus de Dios. Entonces miré en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos estaba un cordero de pie en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo. Apocalipsis 5:6. Entonces aquí vemos que la menorá es las 7 congregaciones, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las 7 fiestas del Señor, que es Pesach, Hag HaMatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y los 7 espíritus de Yahweh, el espíritu de Yahweh, el conocimiento, inteligencia, consejo, poder, sabiduría y temor de Yahweh.
Después, ¿verdad? De prender la menorá, todos hacemos oración. Los padres o los esposo y la madre pueden poner sus manos sobre sus hijos y bendecirlos. También todos oramos, hacemos alabanzas y agradecemos la bendición y la paz y todas las bendiciones que tuvo el Señor en el pasado y que tiene con nosotros en el presente. Aquí dice, el Dios de nuestros pasados le prometió hacia Abraham, por medio de tus descendientes bendeciré a todas las familias de la tierra. Por la fe en Jesucristo nosotros somos familias benditas. No debe por qué haber maldiciones. Por eso hay que estarlo declarando sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros amigos, nuestros vecinos y sobre todas las personas. Por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no nos merecemos. Y es también por eso que por los que estamos seguros de recibirla, todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo, pues Abraham es padre de todos nosotros. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios, solo se les considera verdaderos hijos a los que son en cumplimiento de la promesa de Dios, a los que tenemos fe. Por la fe, Abraham, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos porque confió en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho. No crean que le basta con decir que son descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras, les dijo el Señor en Mateo 3:9. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Juan 1:12. Y los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por decisiones naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por eso es que en Shabbat decimos Shabbat Shalom, nos decimos Shalom, porque somos hijos de Dios. Porque además la celebración del Shabbat es la señal de que no solamente somos pueblos, pero también al decir Shalom y al creer en Yeshua HaMashiach, nosotros somos hijos de Dios. Y añade que los paganos a los cuales se había dicho, no eres mi pueblo, serían llamados hijos del Dios viviente. Ahí, por ejemplo, nosotros que éramos paganos, ya somos hijos de Dios, porque creemos en Yeshua HaMashiach Adonai. Vivimos en México, en la Ciudad de México, la Jerusalén satánica de Huitzilopochtli, no era mi pueblo, pero ahora somos hijos llamados hijos del Dios viviente, somos cristianos. Miren cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y de veras lo somos. Como la mayoría de la gente no conoce a Dios, tampoco reconoce lo que somos. Sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Pero de algo estamos ciertos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Pero nosotros somos hijos de Dios. El que es de Dios no presta atención, pero el que no, no. Y aquí tiene otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. Fíjense qué importante. La palabra de Dios no la va a escuchar el mundo, porque no son hijos de Dios. Solo los que son hijos de Dios, pues escuchan a su pastor, que en este caso pues es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo, ¿verdad? Que era lo que tenía el rey Saúl y todos los israelitas. Tenían miedo de Goliat, pero recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Padre, Padre. Porque el mismo espíritu, el Espíritu Santo, les asegura a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Después sigue la bendición del vino, donde se dice y se declara que en 6 días creaste el cielo y la tierra, y que en el séptimo día santificaste y lo bendeciste. Y declaramos que Yeshua en Juan 15, que nuestro Padre es el labrador, y que Jesucristo es la vid verdadera, y que nosotros somos los pámpanos. Y nos recuerda que debemos de mantenernos unidad y fructificar en el Santo Espíritu, y también nos recuerda que es por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Jesús que son perdonados nuestros pecados.